Estamos de regreso en el mundo ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y estos son los titulares de la jornada. Juan Orlando Hernández fue liberado. El expresidente de Honduras, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico, recibió el perdón total del presidente Donald Trump. Su excarcelación ocurre en medio de la incertidumbre por los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo. Continúa el encuentro en el Kremlin entre el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff. También participa el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en las pláticas para buscar un posible camino para terminar la guerra en Ucrania. Las inundaciones en el sudeste asiático ya se han cobrado al menos 1.200 vidas y centenares de personas permanecen desaparecidas. Autoridades en Indonesia y Sri Lanka buscan a contrarreloj a los sobrevivientes mientras las lluvias torrenciales continúan afectando también al sur de Tailandia. En el contexto analizamos la presión de Estados Unidos en el Caribe con su objetivo puesto sobre Venezuela. Con nuestro compañero Patricio Peralta revisaremos los países que se han sumado a la estrategia de Donald Trump, tanto a nivel logístico como diplomático. Iniciamos en Honduras. Juan Orlando Hernández fue liberado. El expresidente que en abril del 2022 llegó extraditado a Estados Unidos, donde en marzo del 2024 fue condenado a 45 años de prisión y a una multa de $8 millones por cargos de narcotráfico y armas, recibió, según informó la Casa Blanca, el perdón total de Donald Trump. Su puesta en libertad fue celebrada por su esposa, quien agradeció al presidente de la Unión Americana. Nos informa Jesús Yajure. Un expresidente condenado, indultado y liberado. El hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años en Estados Unidos por narcotráfico, es puesto en libertad, tras recibir un controversial indulto por parte del presidente Donald Trump, que llega en medio de su declarada guerra contra el narcotráfico y ante un resultado electoral aún en vilo en Honduras. El expresidente hondureño, extraditado en 2022 y condenado en marzo de 2024 por cargos de conspiración, narcotráfico y corrupción, fue excarcelado este martes, días después de las elecciones presidenciales en las que Trump respaldó al candidato Nasri Al-Fura del conservador Partido Nacional del que Hernández fue presidente. Su esposa agradeció al republicano por la medida. Después de casi 4 años de dolor, espera y duras pruebas, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al indulto presidencial concedido por el presidente Donald Trump. Para los fiscales, el caso contra Hernández fue un hito, al procesar a un ex jefe de Estado por facilitar el envío de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, aceptar sobornos del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y proteger a los carteles con el ejército, policía y sistema judicial. Su hermano y excongresista Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico. Trump ha dicho que los carteles son una de las más graves amenazas para Estados Unidos. El viernes afirmó sin pruebas que Hernández fue víctima de persecución política. Muchos hondureños dijeron que fue una trampa de Joe Biden. La gente de Honduras realmente piensa que fue una trampa, algo terrible. Básicamente dijeron que era un narcotraficante porque él era el presidente del país. Se trató de una trampa de la administración Biden. Analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos. Hernández ha rechazado las acusaciones en su contra y afirma que los narcotraficantes lo difamaron para vengarse de él y reducir sus condenas. La excarcelación de Juan Orlando Hernández ocurre en medio de la polémica desatada en Honduras por los resultados preliminares de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo, en las que, según el Consejo Nacional Electoral de Honduras, hay hasta el momento un empate técnico entre los dos candidatos conservadores, Nasri Al-Fura y Salvador Nasrallah. Al respecto, el presidente estadounidense Donald Trump acusa que en el país centroamericano se está tratando de cambiar el resultado de los comicios presidenciales y amenazó con represalias. Continuamos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump se reunió con su Consejo de Seguridad para discutir los pasos a seguir en medio de la tensa situación con Venezuela. La reunión ocurre a raíz de las acusaciones contra el secretario de Guerra Pete Hegseth, a quien se señala por presuntamente haber ordenado un segundo ataque contra una de las supuestas narcolanchas que ya había sido bombardeada para matar así a los sobrevivientes, lo que constituiría un crimen de guerra. La Casa Blanca defiende a Hegseth y aseguró que la
la decisión fue del almirante Frank Bradley, quien aseguran habría actuado conforme a la ley. El lunes se conoció que durante la llamada del fin de semana con Nicolás Maduro, el republicano denegó una petición de indulto para el mandatario venezolano y su círculo cercano y que dio más bien un plazo máximo hasta el viernes para que Maduro deje el país con su familia. Aquí los detalles. Una llamada y dos presidentes. El pasado domingo, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó, sin dar más detalles, que tuvo una llamada con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Según fuentes mencionadas por Reuters, el líder republicano habría rechazado una serie de solicitudes del líder bolivariano que incluían dejar el poder a cambio de amnistía, dejándolo sin opciones para dimitir. The New York Times informó que tuvo una llamada telefónica con Maduro. ¿La tuvo? No lean nada al respecto. No quiero comentarlo. La respuesta es sí. La llamada se produjo tras meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela. Una presión militar que incluye ataques contra lanchas presuntamente usadas por narcotráfico en el Caribe, así como reiteradas amenazas de Trump de extender operaciones militares a tierra. Su administración también designó el Cártel de los Soles, una supuesta organización encabezada por Maduro, como organización terrorista. El ejército estadounidense ha atacado al menos 19 embarcaciones desde septiembre, sin proporcionar hasta ahora ninguna evidencia concreta de la participación de dichas embarcaciones en el narcotráfico. Pero por su lado, Nicolás Maduro se mantiene desafiante. Tengan la seguridad que jamás les fallaré, jamás, nunca jamás. Mientras tanto, en Washington, la administración Trump quiere tomar control de la narrativa respecto a las tensiones con Venezuela. Esto tras informes publicados por medios estadounidenses que aseguran que el ejército llevó a cabo un segundo ataque letal contra 2 sobrevivientes de una de las lanchas bombardeadas el pasado 2 de septiembre. La Casa Blanca respondió el lunes respaldando las acciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y dijo que un almirante dio las órdenes. En tanto, Venezuela dio luz verde para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes desde Estados Unidos. La administración de Donald Trump hizo la solicitud al gobierno de Nicolás Maduro y la autorización que se aplica a los vuelos que cubren la ruta desde Phoenix, Arizona, al aeropuerto de Marquetía, en Caracas, le habría dado el mismo Maduro, según informó el Departamento de Estado estadounidense. Recordemos que hace 2 días Venezuela suspendió unilateralmente los vuelos de repatriación tras la advertencia del presidente estadounidense del cierre total del espacio aéreo venezolano. En Rusia, mientras el enviado estadounidense de Donald Trump, Steve Witkoff, se reúne con el presidente ruso Vladimir Putin para intentar negociar un plan de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el Kremlin buscaría imponer sus demandas con estas conversaciones, en particular en lo referente a la anexión de territorios, el estatus neutral de su enemigo y su permanencia fuera de la OTAN, así como los límites al tamaño de las fuerzas militares de Kiev. Aquí la información. ¿Qué exigencias pondrá Vladimir Putin sobre la mesa en su reunión con Steve Witkoff? En el frente, Rusia se enfrenta a una posición de fuerza, con un avance significativo. Ayer reivindicó la toma de Pokrovsk, una ciudad clave para el ejército ucraniano. Kiev afirma que los combates continúan en la ciudad. En un mes, los rusos han conquistado 701 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Se trata de una de las conquistas más importantes en más de 3 años de guerra. La semana pasada, Vladimir Putin afirmó una de sus condiciones para alcanzar la paz. Si las tropas ucranianas abandonan los territorios ocupados, cesaremos las hostilidades. Si no se van, las expulsaremos por la fuerza militar. El presidente ruso no precisó si se refería únicamente a los territorios de Donetsk y Lugansk o si incluía también a Jersón y Zaporilla en este ultimátum, 2 regiones en las que las fuerzas ucranianas aún resisten. Vladimir Putin también querría que Crimea, anexionada en 2014, fuese reconocida como rusa, incluso por Estados Unidos. En cualquier caso, eso es lo que figuraba en la primera versión del acuerdo de 28 puntos presentada hace más de una semana, un primer proyecto de acuerdo considerado muy favorable a Rusia, que desde entonces ha sido modificado, en particular durante las negociaciones en Ginebra. En el plano militar, Moscú se niega desde hace varios meses a un alto al fuego y desea una reducción de los efectivos del ejército ucraniano y que su enemigo no se integre a la OTAN. Aunque las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania han sido consideradas productivas por ambas partes en los últimos días, queda por ver si la reunión entre Steve Witkoff y Vladimir Putin provocará un nuevo giro en la diplomacia estadounidense con respecto a la cuestión ucraniana.
En otros temas, en Bélgica, la policía detuvo a la ex jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, y a un actual diplomático de alto rango del bloque de los 27, y esto como parte de una investigación por fraude. La Fiscalía Europea declaró que la investigación se centró en un supuesto fraude relacionado con la formación financiada por la UE para diplomáticos jóvenes y que incluyó registros en el Servicio Diplomático de la Unión Europea en Bruselas, en el Colegio de Europa y también en los domicilios de los sospechosos. Desde la capital belga nos amplía nuestra corresponsal Esther Herrera. Un nuevo escándalo sacude las instituciones europeas, esta vez al Servicio Europeo de Acción Exterior. Según ha confirmado la Fiscalía Europea, se ha abierto una investigación a esta institución por un posible fraude de fondos europeos. De momento ya cuenta la investigación con 3 detenidos, entre ellos la antigua jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, una de las predecesoras de Kaja Kallas. La investigación se ha abierto después de que entre 2021 y 2022 el Servicio Europeo de Acción Exterior, entonces liderado por Josep Borrell, otorgara una licitación al Colegio de Europa para una formación de jóvenes diplomáticos. El Colegio de Europa es una prestigiosa universidad de posgrado y maestría que se encuentra en el norte de Bélgica, en la ciudad de Brujas, y cuya directora es Federica Mogherini, y que ganó una licitación para encargarse de la formación de estos jóvenes diplomáticos. Ahora las pesquisas se centran en si el Colegio de Europa o sus representantes supieron de antemano cierta información sobre los criterios de selección para así obtener un trato de favor y así ganar esta licitación. Según la Fiscalía, existen serias sospechas de que así fue. La noticia ha vuelto a saltar a la Unión Europea de nuevo con el amargo recuerdo de la corrupción, 3 años después exactamente de que estallara el conocido como caso Qatargate en el Parlamento Europeo, en que supuestamente Qatar pagó a miembros y a trabajadores de la Eurocámara en una trama de sobornos. Y en Asia este martes continuaban las operaciones de rescate en el sudeste asiático luego de que fuertes tormentas provocaran inundaciones y deslizamientos de tierra que ya dejan al menos 1.200 personas fallecidas y al menos 800 desaparecidas. Autoridades en Indonesia y Sri Lanka buscan a contrarreloj a los sobrevivientes. Tenemos más detalles en el informe de Daisy Lanza. Abdul Ghani lleva consigo una foto de su esposa. Es una de las más de 800 personas desaparecidas por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las violentas tormentas que golpean el sudeste asiático. Ghani vive en la isla indonesia de Sumatra y se ha pasado días recorriendo los caminos embarrados buscando a Marsoni, su esposa, desde hace 25 años. Solo quiero que encuentren a mi esposa, aunque sea un trozo de su mano, con que pueda reconocerla es suficiente. Una inusual tormenta tropical desató lluvias torrenciales en Sumatra la semana pasada. Es un desastre ecológico causado por la mala gestión de los recursos naturales por parte del gobierno. Con el alto volumen de lluvia actual, el bosque que se suponía debía actuar como una esponja gigante para el río arriba deja de funcionar. Entre 2021 y 2024, solo la provincia de Sumatra del Norte perdió 1.6 millones de hectáreas de cobertura arbórea, lo que equivale al 28% de la superficie arbórea del año 2000, según el Grupo Internacional de Monitoreo Global Forest Watch. En Gampaha, Sri Lanka, soldados navegaron este martes por las aguas inundadas para rescatar a las personas atrapadas. En Nuwara Eliya, conocida por sus plantaciones de té, realizaron operaciones de limpieza. El ciclón Didwa provocó las peores inundaciones en Sri Lanka en una década, cuando azotó el viernes, que el presidente Anura Kumara Dissanayake estimó que fue la primera vez que todo el país se vio afectado por un desastre natural de tal magnitud. Imágenes satelitales muestran la devastación en países como Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, la que se produce tras meses de condiciones climáticas adversas y mortales en el sudeste asiático. Vamos con En Contexto.
Y para poner en perspectiva una de las noticias que ha marcado la agenda informativa de este día, ya está con nosotros Patricio Peralta. Bienvenido, Patricio. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Pues vamos a analizar primero la presión en el Caribe y cómo se suman otros países a la estrategia estadounidense. Así es, la presencia militar estadounidense y su presión a Venezuela divide al Caribe y a Latinoamérica en general. Algunos pues han respaldado estas medidas o esta operación de Estados Unidos y otros la cuestionan, justamente lo que ha realizado la administración Trump. Pero más allá de postulados políticos o diplomáticos, hay países que están colaborando con el despliegue militar más grande en generaciones en la región. Hablamos de Trinidad y Tobago, uno de los territorios más cercanos a Venezuela, sumó su apoyo a Estados Unidos recientemente. La primera ministra, Kamala Persad-Bissessar, confirmó la presencia de marines estadounidenses, pero lo hizo luego de haber negado días antes su presencia en el territorio y informó finalmente después de que se viralizaron ciertos videos y testigos confirmaron que habían visto a militares en ciertos hoteles. Solo ahí pues la ministra confirmó su presencia, pero también confirmó otro dato, que Estados Unidos instaló un radar que tiene como objetivo monitorear actividades dentro y fuera del país, ubicado a solo 7 millas de Venezuela. La primera ministra ha expresado su total apoyo a los bombardeos a lanchas en el Caribe en todos estos ya casi 3 meses que se lleva realizando estos ataques. Y esto dijo, por ejemplo, en septiembre. No siento ninguna compasión por los traficantes. El ejército estadounidense debería eliminarlos a todos violentamente. El nuevo radar, la primera ministra ha rechazado las afirmaciones de que su instalación tenga como objetivo apoyar a Estados Unidos en su campaña de presión a Venezuela. De hecho, el ministro de Defensa de Trinidad y Tobago dijo que no son una plataforma de lanzamiento para ninguna operación militar. Desde la oposición y las organizaciones sociales acusan al gobierno de ser cómplice de las ejecuciones extrajudiciales que se están realizando en el Caribe. Y esto piensan algunos ciudadanos sobre la instalación de este radar. Supongo que los ubicarán en las zonas estratégicas para proteger ciertas cosas o para deshacerse de ellas, pero no lo controlaremos nosotros. Así que nosotros estamos controlados por los Estados Unidos. ¿Hay algún plan de reacción de Estados Unidos? Bueno, sí, digamos, entran en guerra o algo así con Venezuela. ¿Cuáles son sus planes después de que exploten las bombas y todo eso? ¿Qué pasa entonces? ¿Tienen siquiera esa visión de futuro en lo que están haciendo? Pero Patricio, Trinidad y Tobago no es el único país. ¿Qué otras naciones colaboran con Estados Unidos y su estrategia y presencia militar? Así es, otros países se han sumado en este apoyo logístico o ya lo vienen haciendo desde varios años atrás. Estos son los países. El último, el más reciente, lo que les contaba, Trinidad y Tobago con el reciente radar, pero antes ya había participado en varios ejercicios militares. Maduro, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, cuestionó estas acciones e inició, pues a inicios de noviembre, dijo esto. El gobierno de Trinidad y Tobago ha anunciado nuevamente unos ejercicios irresponsables prestando sus aguas frente a la costa del estado Sucre para ejercicios militares que pretenden que sean amenazantes para una república como Venezuela que no se deja amenazar por nadie. Continuando con el mapa de estas naciones en el Caribe, vamos con El Salvador. Los primeros días de noviembre, un avión de ataque AC-130J operado por la Fuerza Aérea estadounidense fue visto en el país, en la base de seguridad cooperativa de Comalapa. La base salvadoreña se había utilizado casi exclusivamente para aeronaves desarmadas, pero el avión que les acabo de comentar y que se observó está armado con grandes cañones de gran calibre. En Panamá, militares estadounidenses realizan también entrenamientos. El presidente José Raúl Mulino negó que sea para algún acto hostil contra Venezuela. Mientras que en República Dominicana el gobierno de Luis Abinader también recientemente autorizó más presencia militar como parte de las operaciones antidrogas en el Caribe. El secretario de Defensa de Estados Unidos visitó justamente el país a finales de noviembre y esto fue lo que dijo. Quiero que quienes vean la explosión de barcos narcoterroristas entiendan que nos tomamos muy en serio esta misión, pero también cómo la llevamos a cabo. Al librar esta guerra contra los narcoterroristas, estamos listos para pasar a la ofensiva de una manera que cambiará la dinámica de toda la región.
A estos países se suma el territorio de Puerto Rico, que tiene más bases militares. Llegó en su momento a tener 11, pero bueno, Estados Unidos tiene otras bases en Guantánamo, en Cuba, por ejemplo, aunque el gobierno cubano ha criticado justamente el despliegue militar, y otra de las bases es en Honduras, mientras que a nivel diplomático los gobiernos de Ecuador, Paraguay y Argentina han apoyado a Trump en su estrategia militar en el Caribe. Patricio, pero por el contrario hay países que más bien han decidido tomar distancia. ¿De cuáles se trata? Así es, Antigua y Barbuda, por ejemplo, dijo que no tiene intereses en albergar activos militares de Estados Unidos. El primer ministro dijo que están contentos de no tener bases militares ni activos de ninguna potencia extranjera. Esto lo dijo en octubre, justamente cuando el jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitó esta isla. Otra, Granada, también recibió una solicitud de Estados Unidos en agosto para la instalación temporal de equipos de radar y personal técnico en sus bases militares. Este territorio, también muy cercano a Venezuela, pues ha demorado en decidir finalmente si permite o no la instalación de este radar. Pero, según lo que reportan los medios locales, la férrea oposición de algunos legisladores y grupos de la sociedad civil ha ralentizado justamente esta decisión por parte del gobierno y ha despertado también la memoria de los granadinos por la invasión estadounidense a la isla en 1983. El expresidente del Senado, Chester Humphrey, dijo que Estados Unidos miente en sus verdades intencionales o lo que realmente busca con la instalación de esta infraestructura militar en los países caribeños, pero para el académico Javier Ali no es tan así y de hecho dice que sus intenciones son muy claras. Escuchemos. Estados Unidos no está intentando ocultar lo que podría acabar haciéndole al presidente Maduro en Venezuela. Se trata de una campaña de presión muy seria. Sin embargo, lo que aún no hemos visto es el siguiente paso. Y menciona que con el despliegue del mayor portaaviones de Estados Unidos, la presencia de tropas y el aumento de ejercicios militares en todos estos países que hemos mencionado, solo podría significar una cosa. Ya hay mucho en la región y si se suma a eso, uno pensaría que esa capacidad se utilizará o que todo está perdido, tratando de demostrarle al presidente Maduro que o abandona el régimen ahora y tal vez dictar algunos términos que sean más o menos aceptables, o habrá una operación militar a gran escala para derrocarlo. Bueno, y Maduro podría estar pues considerando esta opción, según informó el Miami Herald este lunes, que reveló justamente detalles de la llamada entre él y Donald Trump, en la que Estados Unidos le habría dicho que garantiza su salida, la de él y de sus cercanos, del país siempre que renuncie inmediatamente, pero Maduro puso condiciones como una amnistía global por posibles crímenes que hayan cometido y mantener el control de las Fuerzas Armadas venezolanas, pero según la fuente, la Casa Blanca se negó y terminó la llamada. Ha intentado pues comunicarse nuevamente Venezuela con la Casa Blanca, pero no ha habido hasta el momento una nueva conexión. Ahí está, Patricio, pues la información en contexto y la pregunta en el aire es qué pierden los países, o más bien qué ganan los países que deciden apoyar esta supuesta estrategia militar contra el narcotráfico de Estados Unidos. Así es, esa queda la pregunta. Muchísimas gracias, Patricio Peralta, como siempre. A ti, Elena. Nos vemos mañana. Y gracias a ustedes por su compañía. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que se queden con nosotros porque ya viene Álvaro Cordero e Historia.